Bienvenidos, mi nombre es Leo Rodrigo Gil Ospina, soy docente del área de Ciencias Básicas, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. El tema que vamos a tratar hoy es sobre función lineal. Espero que les pueda servir a su formación profesional. Bien, vamos a trabajar ahora algo de función lineal. Recordemos que la función lineal es que una variable depende de la otra. En ese sentido, puede que tenga un valor en el eje de las X, puede que tenga un valor en el eje de la Y. Al relacionar estos dos, obtengo una coordenada cuya referencia será X, Y. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el valor de Y si X es 2 en una ecuación como esta, que dice Y igual a 3X más 1. De tal forma que, si yo tengo a Y igual a 3X más 1, al reemplazar la X por 2, hago la operación 3 por 2 más 1, obtengo un valor de 7. Lo que quiere decir que Y vale 7. Si yo voy y represento esto en la recta numérica, como X vale 2 y Y vale 7, la relación entre ellos dos me dan una coordenada 2,7. Se puede decir entonces que Y está en función de X. De tal forma que lo podemos también expresar como Y es imagen de X. Esto se puede escribir como Y es igual a f de X, es decir, está en función de X. Si yo voy al plano cartesiano, tengo la X en el eje horizontal, tengo la Y en el eje vertical. Al relacionar este concepto, entonces yo puedo escribir o Y o f de X. De tal forma que me aparece una pareja ordenada que diría X, f de X. Ahora recordemos también algo que se llama la distancia entre dos puntos de la recta. Quiere decir que yo voy a tener la recta numérica y voy a ubicar sobre ella dos puntos. Un punto que se puede llamar X1 y otro que se puede llamar X2. La distancia que hay entre ellos dos la vamos a llamar como delta de X o la variación en X. De tal forma que esa variación en X la vamos a representar como la diferencia entre el segundo valor y el primero. ¿Para qué? Para obtener su distancia. Veamos un ejemplo. Dice, sea X1 igual a 2 y X2 igual a 5. Vamos a hallar la distancia entre X2 y X1. Ubicamos estos dos valores en la recta numérica, el 2 a la izquierda y el 5 a la derecha, de tal forma que delta X va a ser la distancia entre ellos. Como la ecuación me dice delta X o la variación en X es igual a X2 menos X1, lo que vamos a hacer es colocar sus valores. 5 menos 2 igual a 3, de tal forma que la distancia entre 2 y 5 es igual a 3. Veamos ahora la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Vamos a ubicar ahora en el eje horizontal dos valores, un X1 y un X2, y la distancia entre ellos dos. Vamos a ubicar ahora un punto en Y y un punto en Y2 para decir la distancia entre Y1 y Y2. Pero también a su vez, como estamos trabajando en función, vamos a decir que Y1 es imagen de X1 y que Y2 va a ser la imagen de X2. De tal forma que van a aparecer un punto de coordenadas A y un punto de coordenadas B, tal que A tendrá la coordenada X1, Y1 y B, X2, Y2. Si yo voy a trabajar ese mismo gráfico, ubicando X1, X2 y sus imágenes Y1 y Y2, puedo decir que entre estos dos puntos A y B, al trazar una línea recta, aparece lo que denominamos función lineal. Esa función lineal va a estar entre A y B, con las coordenadas ya mencionadas. Y también puedo calcular la distancia entre A y B. ¿Cómo voy a calcular la distancia entre A y B? A partir de un trabajo que se saca con el teorema de Pitágoras, hallando esta expresión, X2 menos X1, Y2 menos Y1 en raíz cuadrada. Veamos un ejemplo. Ejemplo, A, menos 2 menos 3, una coordenada, y B, 3,4. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a graficar y luego vamos a calcular la distancia entre A y B. Vamos a iniciar identificando que X1 va a ser menos 2 y que Y1 va a ser menos 3. Ahora luego X2 igual a 3 y Y igual a 4, de acuerdo a lo que representamos en la gráfica. Ubicando los dos puntos, el punto A de coordenadas menos 2, menos 3, obtenemos esta ubicación en el plano cartesiano, y el punto B 3,4. De tal forma que al enlazar esos dos puntos de coordenadas A, B, trazamos esa línea y aparece la función lineal. Aquí identificamos cuatro valores. X1, que va a ser menos 2, Y1, que sería menos 3, X2, que sería 3, y Y2, que sería 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos, es decir, entre A y B.
Para ello vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí de la raíz cuadrada de la suma de dos valores al cuadrado. Esos valores al cuadrado son los que vamos a reemplazar acá. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Como dijimos, x2 vale 3, x1 vale menos 2. Recuerden este menos, que es el de la diferencia. y2 vale 4 y y1 vale menos 3. Lo mismo pasa aquí, este menos sigue manteniéndose por la ecuación original. Hacemos la operación, 3, recuerden de esta operación de cambio de signo, quedaría un más, 3 más 2, 5, y en este caso quedaría 7. Elevamos al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, 25 y 49. Realizamos la suma y obtenemos que la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de 74. De tal forma que entre A y B tenemos una distancia que es la raíz cuadrada de 74. Vamos a trabajar ahora lo que se denomina el punto medio en una función lineal. Ese punto medio lo vamos a partir de la gráfica. Recordemos que en el eje de las X yo puedo ubicar un punto 1 y un punto 2, cuyas imágenes van a estar representadas en el eje de la Y. Entonces, x1 tendrá su imagen y1 y x2 tendrá su imagen y2, cuyas coordenadas entonces las vamos a enlazar representando el punto A, cuyas coordenadas serían x1, y1, y de B, cuyas coordenadas serían x2, y2. El punto medio es la distancia media que hay entre estos dos. Entonces, este punto lo voy a calcular sumando estos extremos y dividiéndolo entre 2. Lo puedo calcular en el eje de las X, lo puedo calcular en el eje de la Y. Al relacionar esas dos distancias, ese punto aquí, voy a obtener la mitad de la distancia que hay entre A y B. Lo vamos a denominar ahora con la M en mayúscula para diferenciar de algo que vamos a ver más adelante. De tal forma que obtenemos una ecuación que vamos a denominar punto medio, es la coordenada representada por esos dos valores, tanto en X como en Y, obteniendo esta expresión. Veamos este ejemplo. Dice sea A menos 2, menos 3 y B 3,4. Calcular el punto medio y lo vamos a graficar. Identificamos nuevamente quién es X1, quién es Y1, quién es X2 y quién es Y2. Con estos cuatro valores vamos a la ecuación y lo reemplazamos. Entonces X2 será 3, X1 será menos 2, Y2 será 4 y Y1 será menos 3. Realizamos la operación 3 más menos 2, 1, 4 más menos 3, 1. Si quiero lo puedo simplificar, si no lo puedo dejar allí representando como fracción. De tal forma que al graficar estos puntos de coordenada encontraré esta gráfica. Para el punto A, decíamos que la coordenada en X, menos 2, en Y, menos 3. Ahí tenemos el punto A. Para el caso de B sería 3,4. Y el punto medio tendrá las coordenadas un medio y un medio. Para X, un medio y para Y, un medio. Esta distancia que hay de aquí a aquí es exactamente la misma distancia que hay desde aquí hasta acá. Por eso se denomina el valor del punto medio. Veamos ahora algo que se llama la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? Es la inclinación de la misma sobre el plano cartesiano. Entonces vamos a recordar, tenemos un punto x1 en el eje de las X y un punto x2 en el eje de las X. De tal forma que su distancia, como lo veíamos ahora rato, la vamos a denominar delta de X. Lo mismo hacemos para Y, Y1, Y2. En este ejercicio lo que vamos a identificar es la distancia entre Y2 y Y1. Si ustedes observan, lo que vamos a denominar ahora es el ángulo de inclinación. Para ello vamos a trazar una línea paralela al eje de las X y esta línea que es paralela al eje de la Y. Si ustedes enlazan, esto se llamará delta de X y esto se llamará delta de Y. Para el ángulo que tengo acá, en este ejercicio, de tal forma que la pendiente la voy a identificar ahora con la expresión Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Esta es la variación delta de Y, delta de X. Si ustedes recordan lo de función trigonométrica, podemos decir que este va a ser el cateto opuesto y que este va a ser el cateto adyacente. De tal forma que esta razón puedo entender que será la tangente del ángulo que está de la inclinación de esa recta. Pero por ahora nos vamos a interesar solamente en este pedazo. Y esa ecuación la vamos a trabajar en este ejercicio. Calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, menos 2,3 y B, 3,4. Vamos a decir lo mismo que hemos dicho en los ejemplos anteriores, que X1 va a ser menos 2 y que Y1 va a ser menos 3, que X2 va a ser 3 y que Y va a ser 4.
Reemplazando en la ecuación que nos plantean para la pendiente, tendríamos que y2, 4, y1 menos 3. Este menos lo plantea la ecuación. Para el caso de x2 sería el 3 y para el caso de x1 sería el menos 2. Haciendo la operación 4 más 3, 3 más 2, quedaríamos que la pendiente es 7/5. Un dato adicional, la pendiente puede tener un valor positivo o un valor negativo. En ese caso, si la pendiente es positiva, la inclinación de la recta va a ser hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, la inclinación de la recta va a ser hacia la izquierda. Determinemos ahora la ecuación de la recta. Y para determinar la ecuación de la recta yo no requiero dos puntos. Un valor para las coordenadas de A y el valor de la pendiente. Al tener estas coordenadas y el valor de la pendiente lo voy a reemplazar a una expresión que dice y menos y1 igual a m por x menos x1. En este ejercicio se denomina la ecuación canónica de la recta. Al transformar esta con los valores que tenemos o que nos dan en el ejemplo, vamos a obtener una expresión que en forma general la escribiríamos a x más b y más c igual a 0. Gráficamente podríamos decir que en un plano cartesiano cuya distancia está entre A y B, hay una línea que los corta a ellos dos, tenemos una ecuación de la recta ax más by más c igual a 0. Veamos un ejemplo. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A menos 2,3 menos 3 y B igual a 3,4. El mismo ejemplo que hemos venido trabajando en los temas anteriores. Vamos a identificar nuevamente que las coordenadas de A serían menos 2, menos 3 y las coordenadas de B 3 y 4. También identificamos en un tema anterior que la pendiente era 7/5. De tal forma que al tener estos valores de coordenadas A y B y la pendiente yo puedo optar por coger uno de los dos, o bien sea los valores de A o bien sea los valores de B. Si tomo cualquiera de los dos, el resultado va a ser exactamente lo mismo. Para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con los de A y el valor de la pendiente. Reemplazamos en la ecuación que nos dieron, vamos a mantener a y como la variable que va a estar representando el eje de la y las x el eje horizontal. Vamos a cambiar a y1, vamos a cambiar a x1 y vamos a cambiar la pendiente, que son los valores que tenemos. y1 va a ser menos 3, x1 va a ser menos 2. La pendiente obtenida es 7/5. Hacemos las operaciones, el menos cambia el sentido, me queda más, el menos cambia el sentido, me queda más. Este denominador lo puedo mandar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Recuerde que cambias de operación, de tal forma que obtengo un monomio por un polinomio. 5 por y, 5y, 5 por 3, 15. Hacemos la misma operación al otro lado de la igualdad, 7x y 14. Vamos a trasladar, bien sea hacia la izquierda o bien sea hacia la derecha, de tal forma que obtenemos a uno de los dos lados de la igualdad el 0. Para este caso lo vamos a pasar hacia la izquierda. Entonces, como está sumando, vamos a transponer este término y queda restando. Como está sumando este 14, quedaría restando. Hacemos la operación de términos semejantes. Menos 7x, 5y, 15 menos 14, 1. Obteniendo así la forma general de la ecuación de la recta en la función lineal.